Muy buenas noches. El Instituto Veracruzano de la Cultura les da la más cordial bienvenida a esta sesión de lunes de cocina, en la que vamos a abordar la presentación del libro Sabores de la Huasteca, editado por el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, en la que participan 6 estados de la República. Bien, pues tenemos presente al maestro Alfredo Martínez Maranto, quien es maestro en Antropología Social por el CIESA Golfo y tiene una larga trayectoria como promotor e investigador de la cultura popular. Bienvenido, maestro. Gracias. También participará con nosotros el ingeniero Arturo Mora Campos, quien es director de difusión y patrimonio cultural de la Secretaría de Cultura de Querétaro. Bienvenido, maestro Arturo. Buenas noches. Aquí estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias por participar. Y está con nosotros también el maestro Tirso Bautista Cárdenas, quien es jefe de fortalecimiento de asuntos indígenas del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas. Bienvenido, maestro Tirso. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bien, pues para empezar, es un libro muy interesante el que vamos a presentar en esta ocasión. Si no mal recuerdo, y me corregirán ustedes, se editó en el año de 2018, ya me fui, ya quiero salir de la pandemia. Entonces, es un libro muy interesante porque participan los 6 estados que integran la Huasteca y un tema muy interesante, la cocina popular y tradicional de esta región cultural conocida como la Huasteca. ¿Sí? Se llama el libro Sabores de la Huasteca, precisamente. Y quisiéramos invitar al maestro Alfredo Martínez Maranto para que nos diera una semblanza de lo que es la Huasteca. Cómo está conformada de manera general y cuáles son algunas características relevantes de esta región cultural. Bueno, muy bien. Pues la Huasteca es una región ubicada en la parte, digamos, oriental del país y está integrada por partes de varios estados de la República. Por lo regular, hay acuerdo en 4 estados que conforman la Huasteca. Esto porque no hay un criterio, digamos, unificado, no hay un criterio único para hacer, digamos, para definir lo que es la Huasteca. Por lo regular, los diferentes autores que hablan de la Huasteca están de acuerdo en que lo conforman los estados o partes de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo. Bueno, unos dicen que son 4 huastecas, otros dicen que son 5, otros dicen que son 6, pero por lo regular están de acuerdo en estas porciones de estos estados que acabo de mencionar: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo. Pero también hay autores que agregan Querétaro, hay autores que agregan el estado de Puebla. Por ahí alguien también dice que probablemente Guanajuato, sobre todo por el hecho de que en el aspecto de la música, pues allá también se toca guapango, aunque es un guapango arribeño, ¿no? Que es muy parecido al guapango que nosotros conocemos como guapango huasteco o son huasteco. Hay una sexteta del señor Artemio Villeda de Pánuco, Veracruz, que dice así, dice: la música es mi fortuna, de alegría estamos rodeados,
del Huapango eres la cuna desde los antepasados. Huasteca nomás hay una, dividida en 6 estados. Entonces él está de acuerdo en esto, de que son 6 estados los que conforman la Huasteca. Y les decía, pues estas variaciones, pues se deben a que no hay digamos, un criterio unificado para definir la Huasteca, ¿no? Bueno, la Huasteca está considerada como una planicie costera, pero aún así cuenta con altos relieves. En general, digamos, la altitud está por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, en términos generales, pero pues hay también elevaciones, hay relieves más elevados, ¿no? En lo general, la altitud, decía, está por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, y la fisiografía de la Huasteca está formada por 2 elementos. Uno es la Sierra Madre Oriental, donde la altitud va de los 2.200 a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y en la parte de la llanura costera del Golfo va de los 0 a los 200 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, tiene varios ríos, entre otros se pueden mencionar el río Sotolamarina, el río Tamesí, el sistema Moctezuma-Pánuco, el río Cazones. Y bueno, en cuanto a la Huasteca veracruzana, podríamos decir que empieza desde el río Pánuco y termina donde está el río Cazones. Entonces colinda con la región del Totonacapan, digamos más o menos hasta Poza Rica. Poza Rica ya no formaría parte de la Huasteca veracruzana, pero pues tiene una gran influencia, yo diría que profunda influencia de los elementos culturales de la Huasteca veracruzana, ¿no? Bueno, yo pasaría entonces a hablar sobre ya la Huasteca veracruzana, y voy a leer una parte de un trabajo que hice sobre las danzas de negritos y la danza de la Malinche. Pero bueno, en la parte, digamos, introductoria, doy más o menos un panorama de la unidad y la diversidad lingüístico-cultural de la Huasteca veracruzana. Dice, actualmente la Huasteca veracruzana se localiza población nahua en los municipios de Benito Juárez, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Ilamatlán, Ixcatepec, Chalma, Tamalín y Tamiagua, entre otros. Existe población Tenec asentada en los municipios de Tantoyuca, Chontla, Tempoal, Tancoco, Chinampa y Naranjo-Zamatlán. Los tepehuas habitan en Ixhuatlán de Madero y Tlachichilco, los otomíes en Ixhuatlán de Madero y Texcatepec principalmente. Los diversos grupos indígenas que habitan en la Huasteca tienen en común la característica de que sus culturas se fundamentan en una estrecha relación con la naturaleza, aunque
la manifestación de esta relación puede tener peculiaridades puede tener peculiaridades de una comunidad a otra, o sea, puede haber diferencias de una comunidad a otra. Tiene como actividad agrícola principal el cultivo de la milpa, donde el maíz, el frijol, el chile y la calabaza siguen siendo, como en tiempos anteriores a la dominación europea, la fuente primordial de su alimentación. Pero es el maíz un elemento central en este conjunto de plantas comestibles, puesto que alimenta también parte de su visión del mundo. En el municipio de Tamalín existen habitantes de lengua indígena, un 9.77% de la población municipal, de los cuales 558 son hombres y 559 son mujeres. Bueno, son datos estadísticos, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, un dato sobre Saladero, donde viven familias de filiación Nahua y una de filiación Tenec. En el municipio de Tamiagua, cuenta con 486 habitantes de lengua indígena, 263 hombres y 223 mujeres, que representa el 1.64% de la población municipal. La principal lengua indígena es el náhuatl. Dentro del territorio de Naranjos hay 1.086 hablantes de lengua indígena, 521 hombres y 565 mujeres, que representa el 4.02% de la población municipal, siendo el idioma Tenec o huasteco el principal. Y bueno, luego vienen algunos datos sobre la población mestiza. Dice que está asentada en todos los municipios de la Huasteca veracruzana. Este panorama nos muestra una considerable diversidad lingüística y cultural. Bien, dentro de algunos elementos culturales dentro de la Huasteca veracruzana, por ejemplo, en la música está el huapango y la música de banda. Están también los sones de costumbre, por mencionar algunos de estos elementos musicales. Danzas, por ejemplo, en esta zona de Naranjos, Tamalín, Chontla, en la zona en la zona de la laguna de Tamiagua y las faldas de la sierra de Otontepec, hay, por ejemplo, las danzas de negritos, algunos le llaman mecuanegros, la danza de la Malinche, la danza de Conquista, la danza del Rebozo, la viejada, que se baila en Todos Santos, o chantolo, como se le llama en muchos lugares de la región de la Huasteca veracruzana y también en otros estados. Artesanía, por ejemplo, tenemos, en cuanto a artesanía, tenemos la artesanía de zapupe y de palma, la talabartería, la alfarería, entre otras, ¿no? Y bueno, una característica que quizás en otras regiones de la República existe también, porque este es un país un país de tianguis, pero
por lo menos en la Huasteca Veracruzana, son muy comunes las plazas. Bueno, plazas se les llama, por ejemplo, en la región de Naranjos, Tamalín, en esta zona. Pero, por ejemplo, si uno está en Tampico, para la gente de Tampico, plaza es un parque, ¿no? Y dices plaza en Naranjos y pues ya es otra cosa, es un tianguis, ¿no? Entonces esta es una característica, digamos, en el terreno del económico, donde se van a intercambiar mercaderías, se venden, pues sobre todo consumos artículos de consumo inmediato, sobre todo lo que son frutas, verduras, pescado, víveres, digamos. Pero también se venden otras cosas, ¿no? Bueno, y bueno, en la gastronomía, ya que estamos presentando un libro sobre gastronomía, pues está el zacahuil, los bocoles, el guatape, las enchiladas de pipián, aunque las enchiladas de pipián no se consumen, digamos, en todos los pueblos de la Huasteca Veracruzana, solamente en algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de Naranjos, Cerro Azul, Tamalín, inclusive hasta Gutiérrez Zamora. Yo llegué a probar ahí en Gutiérrez Zamora estas enchiladas de pipián, o empipianadas, que también les llaman. También está el adobo, los atoles de varios ingredientes, los sopes también, que no sé si serán, digamos, genuinos de la Huasteca, porque, por ejemplo, en el distrito, la Ciudad de México, también se consumen los sopes, pero yo los conocí en la Huasteca. Yo viví aproximadamente unos 17 años en la Huasteca. Nací en Tampico, me avecindé o nos avecindamos con mi familia en Naranjos. Ahí crecimos, y ya después, ya más o menos en el segundo año de preparatoria, nos vinimos para acá, para Jalapa. Entonces, bueno, me van a faltar muchísimas cosas, ¿no? Que mencionar, pero digamos que esto es lo que yo, así de rápido, podría dar como panorama de la Huasteca. Bien, pues entonces te agradecemos mucho, Alfredo, y entraríamos ya de lleno a este libro que se llama Sabores de la Huasteca. Y de esto el maestro Arturo Mora Campos fue, digamos, actor importante en la edición de este libro y en la cuestión de todo el trabajo que conlleva la investigación y la edición de un libro colaborativo. Pues, ¿qué nos puede platicar acerca de la génesis de este libro, maestro Arturo Mora? Todas las peripecias que se tuvieron que hacer, el tiempo que se llevó publicar este libro. Muchas gracias, Francisco. Pues agradecer esta invitación que nos hacen el Instituto Veracruzano de la Cultura para hacer la presentación del libro Sabores de la Huasteca, compartiendo tradiciones.
Este es una edición del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Es un programa que nace en 1994, integrado primeramente por 5 estados: Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, y que en el año de 1999 se suma el estado de Puebla. Entre estos 6 estados conformamos e integramos y damos el trabajo que se realiza como parte de este programa junto con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Somos las 7 instancias que participamos. Siendo el proyecto más visible de este programa el Festival de la Huasteca, que año con año se realiza cada 6 años en cada estado. Un año empezamos en San Luis Potosí y ahí nos vamos pasando a Hidalgo, a Puebla, a Veracruz, a Tamaulipas, a Querétaro, y vuelve a iniciar. Y así vamos. El año pasado celebramos la edición número 24 en Cuetzalan, Puebla. Este año tendríamos que haber realizado la edición 25, que estaba prevista se realizara en el municipio de Aquismón, en San Luis Potosí. La pandemia no permitió que se pudiera realizar. Un evento que difícilmente podría trasladarse a la virtualidad, consideramos, por 2 cuestiones. El intercambio que se realiza entre músicos, artesanos, cocineros, productores, promotores culturales, las presentaciones del libro, pues eso sí requiere la presencia y el trabajo, este intercambio, porque puede ser que, por ejemplo, en la música, un trío que va y nos presenta durante 15 minutos su quehacer artístico, pero durante los días que dura el festival tiene ese intercambio con los demás músicos de los demás estados. Es lo que le da, hace bien importante este festival. Este año, y aparte estábamos pensando en un festejo importante, el 25 aniversario de que es considerado el festival de cultura popular más importante de México. Yo creo que año con año estamos esperando este festival, año con año estamos esperando para poder presentar proyectos editoriales, presentar los discos, presentar los productos que de los diferentes talleres de formación de niños y jóvenes huapangueros, talleres de rescate de este patrimonio cultural inmaterial tan importante que, como ya lo menciona el maestro Alfredo, pues es la música, es la danza, es la comida, también es el baile. Y con base en esto, en el año 2011, el festival que se realiza en la Huasteca Queretana se llamó Sones y Sabores. Este año, aparte, ya invitamos a cocineras de los 6 estados a que vinieran a participar, a que hubiera una muestra de cocina tradicional y a que nos deleitáramos con la exquisitez que representan los platillos que cada una de las regiones tiene. Después del festival, que nos quedó el gusanito de que es tanta la riqueza, el zacahuil se hace de 6 maneras diferentes, cada estado lo prepara de maneras diferentes, los bocoles se preparan, cada estado que prepara bocoles lo hace de manera diferente. Entonces, como en ese entonces el Instituto Queretano para la Cultura y las Artes propone al Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca poder realizar la investigación para realizar un recetario de estos sones y sabores. Y así se empezó a llamar. Ese fue el primer tema, sones y sabores. Y se autoriza y empezamos a trabajar desde el 2011. El equipo de trabajo estuvo encabezado por el licenciado Roberto Villaseñor González. Él era en ese entonces jefe de la Unidad Regional de Culturas Populares en Querétaro. Y él se dio la tarea de convocar a chefs, a fotógrafos, a gente que elaborara o realizara trabajos de videograbación, y también que empezara a integrar junto con los demás estados un grupo de investigadores, porque nosotros estamos convencidos de que quien mejor conoce el trabajo que se realiza, pues no somos nosotros podríamos hablar de Querétaro y podríamos hablar tal vez de algunas recetas
y de algunas personas que nos pudieran mostrar qué hacer. Pero la parte fundamental fue, primero, que los estados nos propusieran un grupo de investigadores, que ellos, durante un trabajo de una semana en cada uno de los estados, nos llevaran a conocer a las cocineras y con las cocineras platicar con ellas y elaborar de manera conjunta las recetas. Este trabajo fue bien interesante. Yo creo que el maestro Tirso en un momento más nos va a hablar acerca de este trabajo, porque él fue uno de los investigadores que participó en este proyecto, pero que sí fue así. Los recursos del programa en la investigación se destinaron para que acudiera un equipo de trabajo a su comunidad, conviviera con ellas varios días, se le compraran o se les diera el recurso para tener los materiales necesarios para elaborar un conjunto de recetas, que al final el libro contiene solo 15 recetas de cada estado, pero por ahí tenemos la compilación de lo que se grabó, se tiene el registro, que Veracruz debe tener como unas 30 cuando menos, porque sí fue una participación bien interesante. Entonces, este proceso ayudó, empezamos a hacer este trabajo, y una parte importante era cómo le hacemos para que quien esté, por ejemplo, en Chiapas o en Yucatán o en Chihuahua, pueda tener este libro y pueda elaborar la receta y la receta como se elabora en cada uno de nuestros estados. Y se buscó desde el principio estandarizarlo. ¿Eso qué significa? Poner en las medidas tradicionales, poner lo que son las medidas tradicionales, pasarlo a kilos, a litros. Por ejemplo, cuando decíamos un puñito de sal. Bueno, ¿cuánto es un puñito de sal? Un manojo de hierbas. ¿Cuánto es un manojo de hierbas? Una lata de manteca. ¿Cuánto es una lata de manteca? Un guajolote chico o mediano, o un guajolote, más o menos qué significaba, qué teníamos. O una cubeta de maíz para... Ese trabajo fue la estandarización. Al final era, ponle 5 gramos de sal, ponle 10 gramos de tal especie, o compra un guajolote de 4 kilos, o compra un pollo, una gallina de kilo y medio, o sea, de kilo y medio, para que la gente estuviera haciéndolo. Fue un trabajo bien interesante, duró 7 años este proceso. Tuvimos algunas dificultades técnicas en el sentido, por ejemplo, nos costó un poco de trabajo hacer este proceso en Tamaulipas. Había situaciones complicadas que hacían no posible permanecer una semana en una sola región. Entonces, esas fueron situaciones que en el proceso se fueron dando, pero la verdad, la colaboración del equipo de trabajo, al ser un proyecto no de una institución, sino de un conjunto de instituciones, le dio esta fortaleza que todos nos involucramos. Empezamos a hacer ya el trabajo editorial. A mitad del camino se vio la necesidad de que sí era importante contar con un video de las experiencias, que aunque ya les habíamos grabado, ahora le dimos un enfoque mayor a tener un video. Empezamos a hacer este trabajo de revisar cuáles eran las recetas que iban a quedar, definir que había un compromiso de 15 recetas por estado, que no podíamos hacer un libro, queríamos hacer un libro que fuera una memoria del trabajo que se hace. Pero también quisiéramos que fuera un libro que estuviera en las cocinas, que estuviera en estas cocinas de humo, que estuviera que entendiéramos que la parte más importante de la cocina en México, que es considerado patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, son las cocineras, son sus espacios, y también son toda la comida de recolección que existe. Empezamos junto con un equipo de antropólogos, un equipo de cocineros, a hacerlo y a juntarlo. Y al final queda un libro que termina de concluirse en el 2018, se imprime, y
empezamos en la parte importante, que es algo que también quisiera platicarles, de que qué vamos a hacer ahora con el libro, ya que lo tenemos, ya que definimos cuáles son las recetas, ya que definimos cómo iba a quedar. El nombre, por ejemplo, al final hablábamos de ponerle sones y sabores, pero dijimos, no, vamos a dejar la música afuera y enfoquémonos nada más en los sabores. Y así fue como quedó Solo Sabores de la Huasteca, compartiendo tradiciones. Y queda un libro que es este que tengo aquí en la mano, un libro más o menos voluminoso, con un peso importante. Y llegamos a la parte de qué es lo que queremos. Que esté en un estante bonito, que sea presumido como un libro bonito. Y no, lo que se busca es darle difusión y promoción. Y en acuerdo con quienes integramos el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, se tiene que se ponga a disposición de quien quiera leerlo, el video se ponga a disposición de quien quiera a través de las redes sociales tenerlo a la mano, y es como en el año pasado lo subimos todos los 6 estados y la Secretaría de Cultura a nuestras redes sociales para que pueda ser el libro descargado y el video pues reproducido. Es así como si ustedes buscan no sé, en un buscador de internet, Sabores de la Huasteca, les va a hacer referencias. Yo les sugiero que busquen las referencias que hablan de las instituciones de cultura, ya sea del IBEC en Veracruz, de la Secretaría de Cultura en Querétaro, Tamaulipas, en San Luis Potosí, del Instituto Tamaulipeco de la Cultura y las Artes en Tamaulipas, o de la Secretaría de Cultura en Puebla, o de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Esas ligas nos van a llevar a este libro, a este trabajo, y está a disposición. Es que eso es, yo creo que la parte que más nos interesaba como programa de la Huasteca. Dejar una memoria y que esté a disposición. Sí se puso un tiempo a la venta, porque también hay un trabajo que corresponde y las regalías que le corresponden a los autores, a quienes hicieron, a los investigadores y demás, pero actualmente la forma más sencilla de conseguirlo es a través de nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, este trabajo en realidad muy satisfactorio. Se ha hecho presentaciones del mismo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el Museo Nacional de Culturas Populares en la Ciudad de México, en los festivales 23 y 24 de la Huasteca, en el Encuentro de las Culturas Populares y los Pueblos Indígenas en Querétaro, y cada uno de los estados ha hecho diferentes presentaciones. Si no me equivoco, también en Tirso hizo una presentación del libro con quien hizo el trabajo de compilación, que fue el maestro Roberto Villaseñor González. Entonces es un libro que se le ha tratado de dar difusión, pero ahora lo que queremos es todavía un mayor acercamiento para que la gente lo conozca. Sabemos que desafortunadamente muchas de nuestras comunidades de la región huasteca, el acceso a internet y el acceso a medios digitales, como país, ahí tenemos un gran pendiente, pero esperemos que pronto se pueda tener, pero bueno, ya hay forma de podernos acercar. Este es el trabajo que hicimos, este es el trabajo que presentamos, y la verdad, agradecer en mucho el trabajo de los operativos de los estados. Ese trabajo que nos llevó al acompañamiento, a presentarnos al investigador, a presentarnos al cocinero, es fundamental. Este trabajo es una relatoría de trabajos de campo, no está hecho no fue de que pásenme la receta, no, el equipo fue directo y ahí estuvo pesando con las señoras, viendo cuánto tiempo se tenía que cocer cada ingrediente, cada diferente ingrediente. De repente se volteaban y la señora ya le había echado las hojas de laurel al plato, y bueno, ¿y cuánto le puso? Pues un puñito. Bueno, pero habría que verlo pesado un poco antes. Pero este es el trabajo de nuestras cocineras tradicionales. Y algo bien importante, las fotografías nos invitan antes de leer la receta, a que se nos antoje el platillo que se está viendo. A que cuando vemos esas manos que lo elaboran y vemos la fotografía, no, pues estamos pensando de que lo que se puede elaborar siguiendo la receta es un platillo exquisito. Así que invitarlos a que lo conozcan. Muchas gracias. Pues gracias al maestro Arturo Mora
por esa exposición tan interesante. Cuando hablaba de la estandarización, yo me preguntaba, ¿qué es la estandarización? Con algunas otras cocineras como Raquel Torres, hablábamos de la importancia, bueno, la diferencia entre las cocineras tradicionales, que no hablan de gramos, ni kilos, ni litros, ni nada, ni mililitros, nada de eso, ¿no? Sino agarran precisamente lo que acabas de exponer, de un puñito, de una pizca, digamos, cantidades que ellos tienen en la mente por el sazón. Pero realmente la estandarización es importante, nos decía Raquel Torres, precisamente en la formación de los nuevos cocineros o chef, hombres o mujeres. Eso es muy importante, ¿no? Sí, y esta estandarización fue todo un tema con la gente del programa, porque cuando la primera vez que empezamos a hablar de estandarización nos decían, no, pero eso ¿para qué nos va a servir? Pero ya cuando vimos las recetas terminadas y entender que al lado que decía una pizca de sal igual a 10 gramos, o un manojo de hierbas, no sé, un puñito de cominos para decirle cuánto era de cominos, pero cuando llegamos a lo más difícil es hacer el mole, por ejemplo, en Hidalgo, que lleva cuando le pusimos que era 1 litro de manteca, de repente voltean y nos dicen, oye, ¿a poco lleva tanta manteca? Pues sí lleva, y eso fue lo que nos dijeron, porque ellos decían de una lata chica de manteca, y cuando la medimos, la pesamos, era 1 kilo. Y eso al final sirve de mucho, ya que uno revisa las recetas, y eso es lo que vamos a invitar a que lo hagan, se van a encontrar de que tal vez no todos los productos estén al alcance en todos lados, esa es una realidad, pero hay muchos que sí. Y hay muchos que ya van a saber cuánto ponerle, porque luego esa es la parte, digamos, cuando uno va, el toque que busca en la comida tradicional mexicana. Pues muchas gracias, maestro Arturo Mora. Muy interesante todo esto, así como la semblanza. Nos vamos dando una idea de lo que son las tradiciones, los usos y costumbres que se reflejan precisamente en la cocina, que es donde confluyen precisamente todos estos usos y costumbres familiares y comunitarios, ¿no? En la cocina, alrededor de la mesa también, ¿no? En fin. Bien, pues pasaríamos entonces para que el maestro Tirso Bautista nos comentara todo este tipo de trabajo que nos ha referido el maestro Arturo, de ir y concertar, ver a las cocineras, ir a las comunidades, me imagino yo, y obtener esas recetas y obtener también un poco de la vivencia de las comunidades. Adelante, maestro Tirso Bautista. Gracias. Efectivamente, es un agrado poder comentar esta vivencia, esta experiencia tan importante de un proyecto por demás maravilloso, porque no habíamos tenido la oportunidad de poder mostrar ese bagaje cultural que tienen nuestras hermanas y hermanos indígenas, porque no solamente fueron cocineras, también hubo cocineros, ¿no? En algunos casos. Y me refiero a que fue algo único, porque como bien lo decía el maestro, hacer ese trabajo de ir a la comunidad, primero convencer a las compañeras, convencer a las cocineras, porque buscábamos a alguien especial, alguien que tuviera esa relación con las generaciones anteriores. La manera de preparar, buscamos que fueran comidas más apegadas al mundo autóctono, de la cultura náhuatl en este caso, de la cultura náhuatl y de la cultura Tenec, porque el universo que escogimos, bueno, fue desde el municipio de Ixhuatlán de Madero, pasando por Benito Juárez, Chicontepec y hasta llegar a Tantoyuca. Queríamos ir a lugares un poquito más alejados, pero sí es cierto, como bien también lo decía el maestro Arturo, circunstancias o problemáticas sociales que había en esos tiempos no permitían ir más allá.
a los camarógrafos como que no querían ir, tenían miedo por situaciones que en ese tiempo se estaban dando en esta región de la Huasteca. Entonces elegimos primeramente hermanas indígenas del municipio de Izhuatlán de Madero, específicamente de la comunidad de Reyixtla, una comunidad náhua de este municipio tan importante. Posteriormente, también elegimos a 2 hermanas del municipio de Izhuatlán de Benito Juárez. De Benito Juárez, también ambas hablantes de la lengua náhuatl. Y de Chicontepec, bueno, pues para no batallar tanto y considerando que la comunidad de donde yo soy, que es aguateno, es hablante de la lengua náhuatl, elegimos también a 3 compañeras de aquí de Aguateno, para que también nos entregaran esa riqueza que han venido atesorando de generación en generación. Y en la parte más alta de la Huasteca, escogimos a Tantoyuca, específicamente la comunidad de Ixcanelco, que tiene algo muy peculiar. Ixcanelco es una comunidad cuya toponimia significa lugar de las hormigas en náhuatl, pero la mitad de la población es hablante de la lengua Tenec. O sea, hay una influencia Tenec y una influencia náhuatl en esa comunidad, de manera que incluso uno de los platillos se llama chojol, que no es náhuatl, sino es Tenec. Entonces, todo ese proceso de selección fue algo muy interesante, fue algo muy importante, porque, como decía en un principio, primeramente convencerles de que era un proyecto importante, y ahí fue el papel de uno conoce a la gente. ¿Por qué? Porque muchos en las comunidades se niegan a aportar lo que saben, porque piensan que se va a elaborar un libro y que se van a ganar tantos millones de pesos, ya saben, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso, el convencimiento. Una vez que los compañeros del proyecto de Querétaro y del IBEC nos convencieron de que era un proyecto importante, de que la intención era dar a conocer esta gastronomía, esta culinaria indígena que ha venido transmitiéndose de generación en generación. Así es que una vez convencidas y que llega el equipo de trabajo, también me parecía muy interesante que los compañeros que venían, como venían de Querétaro, el equipo que venía de allá, bueno, no conocía algunas costumbres, algunas ideas, algunas tradiciones. En uno de los platillos que teníamos que hacer, hicimos un ritual, ¿no? Hicimos un ritual también para matar el pollo. Entonces, con cosas que fueron ellos también descubriendo, fue un proceso de aprendizaje. Nuestras hermanas aprendieron cuestiones que tienen que ver con el mundo occidental, porque nunca habían pesado lo que agarraban sus dedos de sal, lo que agarraban sus dedos de comino, de canela molida. Entonces, eso para ellos, ver que se pesaba en una mini báscula, era muy interesante para ellos. Pero también los compañeros que venían en el equipo de trabajo aprendieron muchas cosas, aprendieron muchas costumbres, aprendieron nuestras creencias. Entonces, este fue un proceso de aprendizaje mutuo. Me recuerdo muy bien cuando fuimos a la localidad de Reyixtla, allá con nuestra amiga Flora. Bueno, allá aprendimos algunas cosas. Se elaboró el ajustamali, que significa tamal de ajonjolí con calabaza, y se le agregaba camarón. Lo que mencionó el compañero que intervino que hizo la primera intervención, el guatape, nosotros le llamamos tlapanil. El tlapanil es una comida que está a lo largo y ancho de toda la Huasteca veracruzana, y que se hace tlapanil de todo.
tlapanil de camarón, tlapanil de conejo, tlapanil de pollo. Hay una gran cantidad de tlapaniles y que los componentes básicos son la masa, el chile seco y el epazote. Y de ahí se pueden elaborar. Entonces, en este caso, bueno, como teníamos nada más la limitante de que iban a ser 15, fuimos seleccionando qué platillos iban a elaborar las compañeras. Entonces, ahí en ese caso se eligió el tlapanil con camarón. En Benito Juárez, el tlapanil de pescado, con mojarra, con tilapia, que es algo muy rico. Así como también se elaboraron los bocoles a la manera en que aquí se elaboran, porque como bien lo decía nuestro amigo Arturo, cada estado, cada región, incluso cada comunidad tiene una forma peculiar de elaborar los bocoles. Allá en la parte de Benito Juárez, en la parte de Sontecomatlán y de Izhuatlán de Madero, a los bocoles no les ponen manteca. No les ponen manteca, los hacen así nada más para que duren más. Entonces, en el caso de Chicontepec, ahí en la localidad de Aguateno, se elaboró el zacahuil, también con la propia peculiaridad del zacahuil de esta parte de la Huasteca. Se elaboraron unas tortitas o bocoles de ojite. El ojite es una planta que crece en la Huasteca y que mucha gente la ocupa para alimentar al ganado, pero para nosotros tiene un gran significado. Mi papá me contó el uso del ojite, que en 1945 aproximadamente hubo una gran escasez de maíz, no hubo maíz en toda la Huasteca, entonces se sacaban la raíz del plátano y esa raíz del plátano la combinaban con el ojite para hacer tortitas que comían como si fuera tortilla. Entonces se elaboraron también bocoles de ojite, ya con un poquito de grasa, pero también fue un platillo muy, muy, muy exquisito. El chocolate, aquí el chocolate se hace a partir de comprar el cacao, se muele el cacao y en el metate se va moliendo, agregándole ya sea pilón o azúcar. Aquí en esta parte de la Huasteca, al cacao, al molerlo, se le agrega la canela y también el pilón. También algo muy, me recuerdo porque algo muy sabroso que obtenemos del monte es el conejo de monte. Se hizo un conejo enchilado, un conejo que primero se ahuma, luego se va enchilando y pero muy sabroso, elaborado por los compañeros de la localidad de Ixcanelco. Una abuelita también nos ayudó a hacer chojol. El chojol es un platillo ritual, solamente se departe en la época de carnaval. El carnaval de la Huasteca se hace zacahuil y el día miércoles se elabora chojol. El chojol es una combinación de masa, piloncillo y manteca y se mete al horno de leña y sale como si fuera un panqué grande y se empieza a repartir a la gente para que coma chojol con café. Entonces, eso se hizo en la localidad de Ixcanelco. También, en este caso, se elaboró el adobo de palmito. El palmito es el cogollo de la palma que se da aquí en la Huasteca, una palma especial que sirve para techar las casas, pero que el cogollo tierno nos ayuda para hacer tamales o para hacer adobo. Entonces, esta experiencia representa una oportunidad para que la demás gente de otros puntos de la misma Huasteca puedan apreciar algunos platillos que están en este libro. En este libro se encuentran. Algo también muy significativo fue
la elaboración de los cozoles enchilados. Los cozoles son camaroncillos que se dan en el arroyo y en el río, en la Huasteca. Esos cozoles son muy parecidos a los camarones, pero más pequeños. Pero aunque son pequeños, tienen un sabor muy, muy rico, que enchilados, hagan de cuenta como cuando come uno en un restaurante, de mariscos, y pide uno camarones enchilados, pero aquí son cozoles enchilados. Un platillo muy rico. Hay otros tipos de animales acuáticos de ese tipo. Están los burritos, están los cozoles y están las acamayas, bueno, de aquí, de los ríos de por aquí. Entonces, también fue un platillo muy importante. Repito, el hecho de que ahora aparezcan en un libro las recetas de nuestras hermanas es una oportunidad para disfrutar la culinaria indígena, porque como dije en un principio, tratamos de seleccionar platillos que devengan de las abuelas, que hayan sido transmitidos de generación en generación, con la única peculiaridad de que ahora en el libro la podemos encontrar, pero ya con una estandarización. Y dijera Pancho Morán, pues ¿qué es eso? Bueno, simplemente que el rollo de pasote ahora ya ya viene pesado y ya sabemos qué tanto le podemos poner a un tlapanil de pescado, ¿no? Otros condimentos, otras especies, bueno, ya vienen transformados en gramos o en miligramos, y así tenemos la oportunidad de disfrutar esta culinaria en cualquier mesa de la Huasteca, de Veracruz y del mundo, porque el libro ha tenido mucho éxito. Tal vez falta difundirlo más, pero como dijo Arturo, se está buscando que a través de las redes todos podamos disfrutar esto. Para mí, más que como investigador, como habitante de esta tierra tan hermosa, donde la culinaria es vasta, es muy importante que se den a conocer. Cuando vi unos, ¿cómo le llaman? Como flyers allá en México, en el museo, en el Museo de Culturas Populares, vi como tipo carteles grandes y aparecían ahí los platillos que se habían elaborado aquí. Bueno, pues es como dijera Guillermo Bonfil Batalla, como despertar mi México profundo, como despertar eso que hay en la comunidad y que de repente lo ves en otra latitud y te llama y dices, Chihuahua, ahí están los platillos de allá de mi rancho, ¿no? Entonces, por eso, para mí representa algo muy significativo el haber participado y el que estas recetas estén ahora en un libro muy importante como Sabores de la Huasteca. Por el momento es todo, no sé, hay mucho de qué hablar, pero bueno, por el momento eso es lo que puedo decir, amigos. Pues muchas gracias por esta exposición tan interesante, tan vivencial y tan orgánica, porque con todas esas cosas que menciona maestro Tirso ya nos abrió el apetito de comer esas delicias de la Huasteca, ¿no? Así es. Y realmente pues esa es la importancia de este libro, como decía el maestro Arturo Mora también, difundirlo. Pues es un libro, el libro impreso es un libro de arte, pero también lo que se quiere es que se utilice, que esté en la cocina, este libro, ¿no? Y que lo puedan reproducir aquellas personas interesadas, sean cocineros, hombres o mujeres, y lo puedan reproducir para que puedan disfrutar de la culinaria de la Huasteca, la diversa cultura huasteca, de la Huasteca. Pues les agradecemos sus intervenciones. No sé si cada uno de ustedes quisiera agregar alguna cosa más o preguntar entre ustedes algunos puntos que pudieran ser interesantes también para el público. Pues está disponible todavía, tenemos tiempo, un poco de tiempo para poder dialogar entre nosotros. Una anécdota y una pregunta.
¿Sí me escuchó? Sí, sí escucho. A Sí ver, escuchamos. bueno, la anécdota es que en la secundaria teníamos un maestro de matemáticas bastante temido por los estudiantes y y él decía, cuando se daba cuenta de que pues no entendían, muchos alumnos no entendíamos las matemáticas, decía, si no saben matemáticas, a propósito de lo que decía el autor del libro, o uno de los autores del libro, si no sabe matemáticas, mejor váyase a pescar cozoles y me trae la mitad de lo que pesque. Los Eso decía el pozoles. maestro, los cozoles. Y bueno, la pregunta es si dentro de las recetas que incluye el libro, no traen algún guiso, algún platillo con hueva de pescado. Mi mamá guisaba una hueva así muy, muy larga, no recuerdo de qué pescado es, pero hacía un guiso con hueva de pescado. Entonces la pregunta es si incluye el libro alguna receta con hueva de pescado. Bueno, el que nos dio ese tipo de recetas fue Tamaulipas y estoy revisando y no la tiene, ¿eh? Tiene ceviche de pulpo, calamar ranchero, caldo de pescado, jaiba rellena, salpicón de mantarraya, una torta mixta de mariscos, pero no tiene, ese no está. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, gracias. Aprovechando, yo quisiera agregar un dato. Cuando se habla, hay un tema que en últimos años hemos tenido en un encuentro de la Huasteca en la Ciudad de México, o la presencia de la Huasteca en la Ciudad de México. Y un tema que nos ha, bueno, ya cuando estamos en el ambiente, ya con la cantidad de gente de la Huasteca que habita en la Ciudad de México, es con respecto a la relación, y algo que dijo el maestro Güemes de allá de Veracruz también, es que donde haya música y zacahuil, es Huasteca. Donde haya guapango y zacahuil, es Huasteca. Entonces, eso yo creo que bueno, también yo creo que sí lo compartimos. Yo creo que yo le agregaría donde haya guapango, baile y comida, principalmente zacahuil, ahí está la Huasteca. En efecto, sí, claro. Coincidimos en ese sentido. Pues hace unos días tuvimos una charla con el maestro Iván Dance, bravo y troncoso, y él nos habló sobre el Totonacapan y nos hacía la observación de que aunque son culturas diferentes, hay un hilo conductor entre la Huasteca y el Totonacapan, que es el son huasteco, el guapango y el zacahuil. Digo, independientemente de que el Totonacapan tiene sus propias pautas culturales, pero es muy interesante eso, ¿no? Sí, en el Totonacapan hay mucha influencia de la Huasteca. Va uno al mercado, por ejemplo, en la ciudad de Papantla, y lo primero que se encuentra uno es gente vendiendo zacahuil, ¿no? Por ejemplo. Hay mucha influencia de la región huasteca en el Totonacapan. Decía yo que, por ejemplo, en Poza Rica está bastante influida por la cultura huasteca. Ahí también entra uno al mercado y se encuentra el chorizo de la Huasteca, el queso de la Huasteca, y ya no está en
propiamente en la Huasteca. Poza Rica ya forma parte del Totonacapan. Pues qué interesante todo esto, ¿no? Porque ahí podemos ver la diversidad cultural que no puede ser ceñida dentro de los parámetros, dijéramos, administrativos, geográficos, Así sino es. que la cultura se mueve de manera viva, ¿no? Como dices, sí se mueve de manera viva, pero la verdad, escuchar, por ejemplo, lo que nos comenta el maestro Tirso, todo lo que no se ve detrás de una edición de un libro, principalmente cuando es un trabajo de investigación de campo, bien interesante. A veces pensamos que sí nos llevamos 7 años para hacer este libro, pero luego cuando nos preguntan, oye, ¿y cuál fue el tiempo que más se tardaron? Híjoles, sí hubo dos estados que tardamos mucho en poder acudir. Y ya que uno lo ve en retrospectiva, decimos, híjoles, y de todos modos se hizo, y de todos modos tuvimos algún tipo de incidentes que afortunadamente no pasó a más. Pero este es el trabajo que esperemos que también volvamos a tener estas épocas en que día y noche agarramos la camioneta y vámonos a la región y a recorrerla y andar por los pueblos y comunidades con la confianza de que es nuestro país y es un país seguro. Pero ahorita que oía a Tirso me recordó mucho esa parte, porque uno de los estados realmente lo cancelamos como 4 veces la ida, porque no había forma, no había condiciones para ir, pues. Y bueno, pero al final se pudo realizar y se pudo realizar en muy buenas condiciones. Entonces, sí, esta parte es bien interesante oírla, y más oírla de alguien que estuvo presente tiempo completo durante la realización de este libro en el estado de Veracruz. Porque creo que este libro, una buena parte de eso tiende a hacer la preservación, ¿no?, de estas cocinas. A la preservación y otra a la visibilidad, porque algo que hemos buscado por lo menos aquí en Querétaro es en los eventos que se tengan y que tengamos que invitar o podamos hacer al presentar la cocina de Querétaro, pues lo que estamos empezando a hacer desde hace un buen rato es que quien la presente sean nuestras cocineras tradicionales, de la Huasteca, de la zona del Bajío, o sea, que vengan ellas, que ellas sean quienes nos lo presenten, que ellas sean parte, que sean visibles, y no nada más el reconocimiento, porque bueno, la cocina es patrimonio cultural del estado de Querétaro, pero es importante que estos tipos de nombramientos no queden en un simple nombramiento, sino que sean las cocineras, los cocineros, quienes lo trabajen, quienes sean visibles. Yo creo que nos ayuda mucho a esta parte, a darles visibilidad, y también cuando tengamos la oportunidad, pues invitarlas a que se presenten, a que estén en nuestros eventos. Ya tenemos algunos años en que en nuestros encuentros que hacemos de cultura popular, si vamos a dar que presenten, que estén como expositoras con las mismas condiciones que tienen todos, y que ellas sean quienes nos ayuden a poder dar la alimentación de quienes intervienen en los eventos. Pero eso es una de las partes que, como lo señala, la preservación, pero yo le agregaría la visibilidad de estas cocineras. Claro, porque para que haya preservación necesita estar visible y reconocible, ¿no?, valorizada. Yo quiero agregar algo. Llevo 15 años haciendo un ritual cada 29 de septiembre, que es el Día del Maíz. Entonces, allá en estos tiempos, los asistentes, la gente de las comunidades que viene para participar, sus hijos, traen a sus hijos, a sus hijas, y ayudan a elaborar la comida. Entonces van descubriendo cosas. Creo que somos nosotros los responsables de hacer que se preserve todo esto, los alimentos tradicionales. Se elabora xocote, que es un alcohol a partir de maíz, es una bebida, parece como alcohol, pues, el axocote, el zacahuil,
la comida de elote. Entonces se han ido rescatando y cada año se van rescatando otras nuevas. Entonces nosotros somos los responsables de preservar, de difundir y lograr que esto sea visible, ¿no? Porque siempre han estado ahí, pero han sido invisibilizadas. Entonces, con estos eventos o con lo que uno haga, está uno visibilizando lo que las hermanas saben de gastronomía. Pues agradecemos a todas las instituciones participantes en esta presentación de este libro, Sabores de la Huasteca, compartiendo aromas. Y agradecemos también especialmente a los comentaristas, el maestro Alfredo Martínez Maranto, así como al maestro Arturo Mora, director de Difusión y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de Querétaro, así como al maestro Tirso Bautista Cárdenas, quien trabaja como promotor y como jefe de desarrollo en el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas. Muchas gracias a todos por su participación, por su generosidad. Buenas tardes. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches, gracias. Hasta luego, muchas gracias.